Este es el nuevo barrio Zona Rosa de Medellín. Acá puedes encontrar muchos tipos de bares, Cuando cae la noche, Medellín se transforma. Cierran sus negocios y quedan las personas que trabajan de noche. Las chicas cariñosas. Tengan mucho cuidado en pasar por las calles a altas horas de la noche porque son peligrosas, mucha delincuencia y droga. Esto es a una cuadra del estatua de Botero. Esta zona está ubicada solo una cuadra de la Plaza de Botero, más conocida como la calle Veracruz, la calle de las chicas cariñositas. Es sorprendente, pero podemos ver que hay niñas súper jóvenes, 17, 18, hasta señoras que llegan a tener 50, 60 años. La verdad queda uno impresionado porque mucha cantidad de mujeres. Como todo centro, es peligroso y no es la excepción, incluso aún peor. Se pueden ver las calles, la gente viviendo aquí en las calles. Caminar a pie esto sería imposible. No, en serio que es sorprendente Medellín la cantidad de motos. Yo creo que hay más motos que personas en Medellín. No, una total locura. Nos encontramos en la zona de las 70, esta zona de la Zona Rosa, donde pueden venir a divertirse, discotecas, bares, restaurantes. Muchos hostels, turismo. Pueden hacer tours en Chiva que los lleva como a varios sectores de la ciudad.
Acá encuentran discotecas para todos los gustos, si les gusta el reggaetón, si les gusta la salsa, si les gusta la bachata, hay como bares para cada uno de los tipos de música. Nos encontramos en la zona rosa de Medellín, es como la principal, se llama Parque Llenas, es un parque que está alrededor como con varias discotecas. Hay que tener mucho cuidado porque últimamente hay una nueva modalidad de robo. No te roban con armas, pero hay que tener cuidado porque lindas chicas se abordan y luego ponen en tu trago. Ahora nos encontramos en el Parque Llenas. Es uno de los otros sitios, zona rosa en Medellín. Hay que tener mucho cuidado porque acá pueden ocurrir robos. No te van a robar a mano armada, pero puede ser víctima de escopolamina. ¿Qué pasa acá? Te busca una linda mujer, tomas un trago con ella, luego va a poner alguna sustancia en tu trago y así fácil quedas dormido y luego se roban todas sus pertenencias. Así que tienes que tener mucho cuidado cuando salgas por acá de no dejar solo tu trago, de no conocer chicas en la noche, porque posiblemente puedes tener problemas. Acá puedes encontrar muchos tipos de bares, discotecas, restaurantes para salir. Todos los comercios acá están abiertos hasta las 4 o 5 de la mañana, así que puedes pasar una noche muy divertida, pero teniendo en cuenta todas las recomendaciones para que no vayas a tener una mala noche. Bueno, acá la imagen puede que no se vea muy bien, pero obviamente si grabamos de frente las chicas se pueden enojar, entonces es un poco más complicado para grabar. ¿Aló? ¿Dónde están? Ay, casi morimos en el intento. Desde el nuevo barrio Zona Rosa de Medellín. Es un barrio relativamente nuevo, está hace unos 2 a 3 años. Está como 2, 3 cuadras más arriba de lo que es el Parque Lleras. Todos los establecimientos fueron como cambiando de lugar porque el Parque Lleras empezó a ser como un lugar más complejo, con mayor riesgo, entonces se fue trasladando para acá. Y lo mismo, actualmente tiene diversidad de discotecas, bares, restaurantes. Tiene la verdad un ambiente súper bueno para venir a pasar una tarde, una noche.
o si quieren venir de fiesta. Actualmente es una zona donde viven muchos extranjeros. Este barrio acá se llama El Poblado, exactamente en Manila, es donde viven todos actualmente, porque obviamente Colombia es mucho más económico para extranjeros que trabajan de manera remota. Entonces aprovechan, vienen a trabajar acá y todos sus gastos obviamente se van a disminuir. Amigos, chao, chao, me despido, hasta la próxima, espero que les haya gustado mucho este video, les estaremos realizando muchos más de Medellín, cuéntenos qué les gustó, qué quisieran ver. Yo me voy a tomar y luego les cuento qué pasó esta noche loca, chao.